9 de la mañana, 18 minutos, nos metemos en otros temas de actualidad, porque abril cerró con la semana de las inmunodeficiencias primarias. ¿Qué son? ¿A cuántos uruguayos afectan? ¿Cuál es la situación para su diagnóstico y su tratamiento posterior? Bueno, todo esto lo vamos a dialogar con la médica pediatra especializada en el tema, doctora Virginia Patiño, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctora? Hola, buenos días. Bueno, para empezar, ¿qué son las inmunodeficiencias primarias? Bueno, las inmunodeficiencias primarias son enfermedades genéticas, están dentro del grupo de enfermedades raras que se pueden presentar en la niñez o en la etapa adulta, que se deben a un defecto en el sistema inmune, en alguna de las funciones del sistema inmune, porque tienen muchas funciones. Y bueno, y se pueden presentar principalmente por infecciones recurrentes, infecciones crónicas o infecciones graves, que en un niño o un adulto sano no se comportarían de esa manera. O en algunos casos con infecciones oportunistas, como pues, por ejemplo sucede con el paciente con HIV, que es una inmunodeficiencia adquirida. Estas son enfermedades genéticas. También son pacientes que pueden tener mayoritariamente autoinmunidad, manifestaciones autoinmunes, mayor riesgo de malignidad, y bueno, y asocian complicaciones por las infecciones recurrentes, por ejemplo, enfermedad pulmonar crónica. Eso cuando llegamos a un diagnóstico tardío, la idea es evitar. Ahora, son más de 400 sí, tipo de inmunodeficiencias. Sí. ¿Desde qué es la más leve hasta qué puede ser la más grave? Digo, para abrir un abanico un poco amplio. Lo que vos decís tiene que ver con los defectos moleculares, con las enfermedades genéticas identificadas. Lo más leve, el escenario más leve es una deficiencia de IgA, que es la IgA es un anticuerpo que tenemos, con el cual podemos vivir, sin el cual podemos vivir, ¿no? De hecho, muchos pacientes, muchas personas, individuos tienen déficit de IgA, 1 de 500, y ni saben. A veces es un hallazgo de laboratorio. En esa inmunodeficiencia puede haber algunas excepciones de pacientes que tienen infecciones recurrentes porque asocian algo más. Dentro de las más frecuentes están las deficiencias en la producción de anticuerpos, que no es solo la IgA, sino otros tipos de inmunoglobulina muy importantes, que es la IgG. Eso puede ser un paciente que, por ejemplo, tenga neumonias recurrentes y eso, una vez diagnosticado que está ese déficit de anticuerpos, se da gamma-globulina, se le da lo que necesita el paciente y cambia la calidad de vida, ¿no? Siempre que lleguemos a un diagnóstico temprano. El otro día conocíamos un caso, conocí una madre, Isabel. Su hija ya es una adulta joven, pero su vida cambió así una vez que se le detectó, ¿no? Tal cual. Una vez que se detecta en el caso de las deficiencias de anticuerpos, la vida del paciente cambia muchísimo porque le podemos proveer lo que le falta en su cuerpo, ¿no? Lo que no está generando normalmente. Ahora, el espectro de gravedad es amplio y el caso más grave es una inmunodeficiencia combinada severa, que se llama, ¿no? Esos niños, si no se trasplantan antes del año de vida, la mortalidad es cercana al 100%, porque son pacientes que no tienen sistema inmune, no tienen linfocitos T, no tienen linfocitos B y son susceptibles a infecciones por todo, virus, hongos. ¿Cómo es el diagnóstico? Que también es una cuestión que preocupa, ¿no? Porque uno puede decir, no, se resfría constantemente, no tiene... Digo, ¿qué pasa con toda esa realidad y a nivel país sobre todo? Sí. El tema de qué tipo de infecciones es importante, ¿no? Porque no es cualquier resfriado, no es cualquier infección respiratoria. En las jornadas que hicimos en el hospital el otro día estábamos difundiendo lo que se llaman los signos de alarma para la sospecha de inmunodeficiencias primarias o los que ahora se llaman errores innatos de la inmunidad. Entonces no es un resfriado, son otitis que supuran, neumonias, bronquitis que no se curan solas, sino que requieren antibióticos, determinados tipos de infecciones que no son el resfriado común que puede tener un niño sano, que su inmunidad está madurando y por eso los pediatras les damos... ¿Una constancia de cada cuánto aproximadamente? Y bueno, depende. Las otitis se habla de más de 4 o 5, pero no... más de 5 en el año, pero seguramente ese niño tenga vegetaciones, amígdalas grandes y tenga otro factor predisponente. Son signos de alarma, pero es la suma de varios factores, ¿está? Ahora, las neumonias recurrentes siempre son signos de alarma, 2 o más neumonias en un año o 3 o más a lo largo de la vida, ¿no? Siempre estamos internados, siempre es con antibióticos. Pero lo primero es poder identificar el espectro de presentación clínica y que el pediatra, el internista, el médico de familia pueda reconocer
reconocer, saber que estas enfermedades existen, que son... ¿Y ahí cómo estamos? ¿Está capacitada el cuerpo médico? Porque son cosas que van avanzando y que ahora, digamos, hay un conjunto de síntomas que se puede, digamos, elaborar para presentar y sospechar que puede haber alguna implicancia de inmunodeficiencia. Bueno, en relación al conocimiento y a la concientización del tema, tenemos que seguir trabajando mucho. Nosotros en el hospital empezamos en el 2007 y fue el primer equipo, la primer policlínica de inmunología que se creó en el país para la atención y el diagnóstico de estos pacientes. No había experiencia ni en la pediatría ni en la edad adulta, o sea, eran enfermedades subdiagnosticadas. En Uruguay, en muchos lados, ¿no? Argentina tiene hospitales de referencia mundial en el tema, pero entonces lo primero es trabajar en la generación en la formación de recursos humanos, generar cursos, capacitación. Nosotros hemos tenido que estudiar, yo fui a estudiar al exterior, o sea, ni siquiera existe la especialidad en nuestro país. Lo primero es reconocerlo y derivarlo al especialista cuando aparezcan estos fenotipos clínicos que puedan hacer la sospecha de inmunodeficiencia. Y después están las dificultades en relación al laboratorio y toda esa parte. Ahora, ¿no? Un paciente que se lo diagnostica desde niño, que debe ser el ideal, ¿no? En edades más tempranas, si para debuta llevar en la una infancia. calidad de vida. ¿Cómo son esos tratamientos? ¿Cada cuánto deben brindarse? Sí, bueno, ¿qué costos tienen? Sí. En realidad depende de la inmunodeficiencia que tenga. Si vamos a la inmunodeficiencia de anticuerpos, esta incapacidad que tiene el individuo de generar anticuerpos, el tratamiento es mensual. Todos los meses esa persona, niño o adulto, porque puede debutar en la edad adulta, requiere gamma-globulina mensual, ¿está? Si es mensual, si es intravenosa, si es subcutánea, es semanal, ¿tá? En nuestro país, por ahora, tenemos disponibles las dos, pero la realidad es que los prestadores y todo, lo que más se ofrece habitualmente es la intravenosa, que es de muy buena calidad, asegura niveles de protección. ¿Y está incluida a través de las prestaciones obligatorias? ¿No tiene costo para el paciente o sí? Bueno, eso a veces eso varía a veces. No siempre, algunos prestadores, por ejemplo, marcaban algunas diferencias en el costo de la gamma-globulina. En Chile, por ejemplo, se hizo ley, ¿tá? Y bueno, de repente vos tenés un usuario que por FONASA va a la prestación privada, pero de repente no puede costear un tratamiento, ¿tá? Hacían diferencias si el tratamiento se hacía de manera ambulatoria o se internaba. En los costos a veces hay variaciones. En algunos países hay problema con acceder a la gamma-globulina y se ha hecho como algo que se tiene que legalizar, ¿no? Y establecer. Después los otros tratamientos son los antibióticos, la profilaxis antimicrobiana para prevenir infecciones. Y el tratamiento en algunos casos es el trasplante de médula ósea. Y ahí también tenés... ¿Ahí qué pasa? Ahí se hace el trasplante y el paciente le cambia radicalmente la calidad de vida. ¿Se cura de alguna manera de estas cuestiones? Y bueno, si se cura, sí. El trasplante de médula ósea para algunas enfermedades, por ejemplo la combinada severa, es una indicación formal. Es un procedimiento que tiene sus riesgos, pero la idea es hacerlo en las mejores condiciones clínicas del paciente. Hay un grupo en el Pereira Rosell, en la Fundación Pérez de Crimini, que se está formando hace tiempo en esta área y los trasplantes que se han hecho en este marco. Y bueno, es la posibilidad de restituir ese sistema inmune que tiene una falla genética y implica, si sortean las dificultades o el desafío que tiene el procedimiento, sí, significa la curación para el paciente, ni que hablar. Ahora, señalabas... Son enfermedades familiares, ¿no? También. Sí, eso también, sí. Porque hay familias que tienen muchos integrantes con este tipo de deficiencias. ¿Qué pasa? Recién mencionabas que es una especialidad relativamente nueva, que te tuviste que ir a formar al exterior, mencionabas el año 2007. Sí. ¿Qué pasa con ese pasaje justamente entre la niñez, la adolescencia y la edad adulta? Bueno. ¿Se detectan problemas al no haber tantos especialistas en la materia? Es muy buena la pregunta que me haces. Sí, lo que estás hablando vos es de paciente. De la transición. Sí, sí. Sí, se detectan, por suerte, bueno, no hay muchos especialistas, se formó un grupo en el Hospital de Clínicas, que está la doctora María Estebenaz
y entre otros colegas, para justamente atender a pacientes con estas patologías, ¿no? Pero yo soy pediatra, por ejemplo, y trabajo en el ámbito privado porque no hay inmunólogos o inmunólogas de adultos y tal. Pero más allá de eso, que tiene que ver con todavía la formación, la especialidad, que espero que podamos crearla en Uruguay en unos años, los chiquilines, por decirlo de alguna manera, quedan como todo paciente con enfermedad crónica muy encariñados y se sienten seguros, pasaron por etapas muy difíciles, a veces por diagnósticos tardíos. Hay un vínculo muy importante con la familia de sostén, de acompañamiento. Hay momentos difíciles que atraviesan, ¿no?, situaciones de riesgo de vida, dificultades, todo. Y como toda enfermedad crónica, cuesta que pasen a un hospital de adultos. Cuando pasan en un hospital de adultos público, yo te diría que hay un equipo de referencia, que es el Hospital de Clínicas, y nosotros hacemos un resumen, todo, y hasta lo acompañamos a las primeras, segundas veces. Hay veces que son pasajes más sencillos. Y en el ámbito privado sí hay algunos prestadores que cuentan con la especialidad y otros que no. ¿Y ahí qué pasa? Y bueno, y ahí... ¿Liberado a su propia suerte el paciente? Y bueno, eso, la idea, siempre tienen los teléfonos y todo, pero bueno, por eso es importante tener como centros de referencia o de experticia en el tema. Claro, porque se necesita un acompañamiento de por vida, sí, ¿no? Sí, es como una enfermedad, como cualquier otra, como una enfermedad neurológica. ¿Hay un registro de qué enfermedades de este tipo se dan en Uruguay para conocer cuáles son las más frecuentes? Si hay alguna caracterización específica del país, etcétera. No, todavía no tenemos datos nacionales. Eso es un debe que tenemos nosotros como médicas y médicos. En el Hospital Pera Rosell tenemos un grupo, somos un grupo de pediatras y hay una médica patóloga clínica que en el 2007 empezamos a tener un registro con una planilla, ¿no?, de Excel y toda la parte de estadística, donde estamos arrojando esos datos. Algunos también lo estamos arrojando en el registro latinoamericano de inmunodeficiencias primarias, ya todo eso en el marco de un comité de ética, etcétera. Pero tenemos el debe, la publicación, que es, bueno, con la comunidad, esa parte de compartir los datos. Pero todavía no hay un registro nacional de inmunodeficiencias primarias o de errores innatos de la inmunidad. ¿Los datos la idea que es tienen hacerlo. ustedes de cuántos pacientes habla aproximadamente? Y bueno, en realidad eso hablaba ayer con una compañera. Nosotros hay que actualizar mucho eso, porque el último registro que teníamos era del 2019 y eran más de 100, ¿tá? Son enfermedades raras, con poca frecuencia, y nosotros hemos estado alimentando esa base de datos entre los colegas que sabemos que estamos en el tema, tanto en el ámbito público como privado, pero seguramente haya otros pacientes que no llegan a nosotras o no sabemos o desconocemos. ¿Eso motiva también que la especialización no sea tan urgente para el país? ¿Que sean pocos casos? Bueno, depende de la perspectiva. Que no sea urgente en el sentido de la agenda. Es el 100%, pero si se mira, justo hablábamos del censo, de las políticas de Estado, políticas públicas, digo, que no haya carreras tal vez, o tantos especialistas en inmunología o especialistas para este tipo de casos, tiene que ver con esa realidad que al ser enfermedades raras, bueno, no hay tanto interés tanto de los profesionales como de la propia... Bueno, es una especialidad muy particular, porque no todo el mundo le gusta, ¿no? Es como, eso tiene que ver más con las motivaciones de cada uno. A lo que es tema país, vos me decís que como son pocas, que capaz que por eso... Claro, tal vez las carreras no urgen tanto por ese motivo. No, pero las metabolopatías, por ejemplo, son enfermedades súper raras, igual han estado también en el... Tiene más marketing esas. Bueno, sí, si vas como es, a productividad, ¿cuántos vemos? Pero a mí de repente yo tengo una mañana que veo 3, 4 pacientes y yo estoy media hora, 40 minutos con cada paciente. Porque cada paciente tiene ¿no? Obviamente cada especialidad tiene su complejidad. El tema es el peso que tiene, o sea, sí, antes se hablaba de una incidencia mucho menor, pero hoy por hoy hay datos que hablan de una prevalencia de 1 en 1200. Bueno, esa es una pregunta que yo te quería hacer. ¿Cambió algo? Sí. Obviamente cambió la forma de detectarlas y que ahora se conocen y antes no, y existirían siempre. Pero mi pregunta es,
¿Pasa más ahora que antes o hay más agentes que despiertan las inmunodeficiencias que antes? ¿Agentes como? No sé, contaminación, estrés, vida moderna, no sé, por poner algún ejemplo. Porque usted lo decía al comienzo, uno puede tener esa mutación genética y que nunca se le despierte la enfermedad. Claro, eso hay distintos aspectos. En realidad hay más diagnósticos, se conocen más estas enfermedades, aumentó la incidencia, la prevalencia, porque en el mundo hay más conocimiento del área, pero sobre todo por el avance de la parte molecular, de la parte genética. Hoy por hoy, muchos pacientes con una enfermedad genética heredable se hacen estudios que van desde un panel a un exoma, que es secuenciar toda la información genética codificable. Entonces, cuando tenemos ese avance en la parte molecular, las inmunodeficiencias, la gráfica hizo así. Aumentaron muchísimo las inmunodeficiencias con disregulación, con autoinmunidad. La gran mayoría de las enfermedades, de los errores innatos de la inmunidad, tienen una base monogénica y cumplen lo que se llaman leyes de Mendel, ¿no? Tengo la mutación, voy a expresar la enfermedad, pero hay algunas enfermedades monogénicas, genéticas, que no son así, que tienen la mutación pero no expresan la enfermedad. Ahí puede haber factores epigenéticos, ambientales. Siempre no somos un ser biopsicosocial integral, pero en realidad no todas se expresan desde el punto de vista de tener la clínica, como hablábamos hoy. En la misma familia puede haber algunos que lo tengan. Pero va de la mano del conocimiento clínico, pero sobre todo la parte molecular, digo, en Estados Unidos y bueno, en los países europeos avanzados. Virginia, una cortita. Hay una asociación de pacientes, hay familias que generan este acompañamiento, la contención, también el apoyo para quienes son diagnosticados y sus familias. ¿Cómo trabajan? Y bueno, en el 2000 hay una asociación que se llama UPID, Asociación Uruguaya de Pacientes con Inmunodeficiencias Primarias, que se creó en el 2012, julio del 2012, que la presidenta fue Isabel, que el otro día fueron al hospital, que es una mamá súper comprometida. La idea de esa asociación es generar lazos, ¿no? De comunicación, de solidaridad, de asesoramiento a las familias cuando a veces arriban a un nuevo diagnóstico, que significa, ¿no?, una mala noticia. En general es una mala noticia justamente por esto de cierta orfandad de las enfermedades raras, saber dónde están los referentes, dónde están los médicos que sepan y ayuden. Y la idea es reunirse, juntarse, colaborar, generar jornadas de capacitación. A lo largo de estos años, para ser realistas, sí, no hemos tenido una frecuencia, ¿no?, de las que nos gustaría, pandemia mediante, y también porque muchos de estos pacientes a veces incluso son del ámbito privado, pero hay muchos que son del ámbito público y también, ¿no?, todo lo que eso significa de todos los problemas que tienen los papás y las mamás, y bueno, y nosotros con la agenda tapada, que es además de la enfermedad, el diario vivir, un montón de cosas. Pero bueno, a través de jornadas y encuentros también nos hemos podido juntar. Y bueno, la idea es tener material para publicar y para compartir con la comunidad. Eso es uno de los planes que tenemos para este año, por lo menos. Bueno, muchas gracias por estos minutos, doctora. Bueno, bárbaro. Es muy importante dar a conocer esto porque, bueno, los pacientes atentos, informados, también pueden solicitar y reclamar mejor los servicios, ¿no? No, tenemos acceso a estudios genéticos, por suerte también. Muchas gracias. Cerramos por aquí la entrevista con la doctora Virginia Patiño. Estábamos hablando de las inmunodeficiencias primarias. Ya son las 9 de la mañana, 37 minutos.